Bueno, ¿cómo andan? Espero que muy, pero muy bien. Tal como les dije en el encuentro virtual, en esta clase vamos a recordar algunas de las cuestiones que ya veníamos viendo y así también vamos a continuar avanzando. Fracciones. Repasamos y continuamos recordando. Bien, ahí vemos que dice, ¿qué fracción se representa? Y ustedes recordarán que este es el gráfico A, el gráfico que en la clase anterior tenían que decir qué fracción era la que estaba representada justamente aquí. Bien, tal como muchos me mandaron, ahí no se podía escribir ninguna fracción, no había fracción representada y se preguntarán por qué. Y porque las partes en las que estaba dividido ese entero no eran iguales. Entonces no se puede formar una fracción. Se darán cuenta que esta parte para nada mide lo mismo que esta ni que esta. Por lo tanto, no se puede formar una fracción. Es imposible. También se habrán dado cuenta que en el gráfico D, bien, que era este gráfico que tenemos por aquí, tampoco se podía formar ninguna fracción. ¿Por qué? Porque las partes no medían lo mismo. Las partes eran diferentes. Y cuando las partes son diferentes, las partes son distintas, no se puede formar ninguna fracción. ¿Está bien? Entonces, también habíamos visto en la clase pasada, además de lo que ya repasamos, los tipos de fracciones. Vimos también las fracciones menores al entero, que bien recordarán que se llaman propias, ¿sí? Tal como se dice ahí, fracciones menores al entero, se toma una parte del entero y sobran partes. Bien, cuando yo tengo un entero y tomo partes de ese entero y aún así me siguen sobrando partes, ahí me encontré con una fracción propia o una fracción menor al entero. Un ejemplo, un noveno. ¿Está? De las 9 partes yo tomé una sola. Aún me siguen sobrando un montón. Un noveno es un ejemplo de una fracción propia o también llamada fracciones menores al entero. También están las fracciones que son iguales al entero, que también se las puede llamar como fracciones aparentes. Bien, entonces, las fracciones iguales al entero representan enteros completos. Dos ejemplos voy a dar, porque estas son las que pueden tener, como yo digo, trampitas. Bien, primer ejemplo, 4 cuartos. Representa un entero completo. De 4 partes yo tomé esas 4. Entonces eso es una fracción igual al entero, es una fracción aparente. Aparenta ser una fracción, pero en verdad es un entero completo. Voy a dar otro ejemplo. 12 sextos. ¿Sí? Mi entero tiene 6 partes. Yo tomé 12. Es decir, que yo tomé 2 enteros completos. Por lo tanto, 12 sextos es un ejemplo de una fracción igual al entero o una fracción aparente. Y las últimas fracciones que me faltan nombrar son las fracciones mayores al entero o también llamadas como fracciones impropias. ¿Sí? Es cuando se necesitan de varios enteros y ahí sí me sobra. ¿Está? Por ejemplo, 5 cuartos. ¿Está? Mi entero tiene 4 partes, pero yo me comí 5. Entonces necesité de otro entero y ahí sí me sobraron partes. ¿Estamos de acuerdo? 3 tipos de fracciones. Propias o menores al entero, aparentes o iguales al entero y también las fracciones mayores al entero o impropias. ¿Está? Ahora vamos a recordar cómo se suman o restan fracciones donde los denominadores, es decir, el numerito que va abajo, son iguales. Vamos a partir de esta situación problemática que vemos ahí. Martín está pintando el frente de su casa. Durante el día viernes pintó un sexto. Durante el día domingo pintó 4 sextos. ¿Qué fracción pintó en total? ¿Qué fracción le queda para terminar de pintar toda la pared? Bien, si el día viernes pintó un sexto y el día domingo pintó 4 sextos y me preguntan, ¿qué fracción pintó en total?
¿qué operación voy a utilizar para saber todo lo que él ha pintado? Muy bien, voy a utilizar una suma. Bien, entonces, habíamos dicho, y lo recordarán del año pasado, que cuando sumábamos fracciones que los denominadores eran iguales, era lo más sencillo que hay. Vamos a ver aquí. Dice, yo puse un sexto, que era lo que él había pintado en un primer momento, más 4 sextos, que era lo que él pintó después. Cuando voy a sumar fracciones o cuando voy a restar, ¿es lo mismo? Primero, fracciones que tienen los denominadores iguales. Aquí los denominadores son iguales. Bien, 6 y 6. Lo único que debo hacer, si es una suma, sumo los numeradores. Es decir, que sumo nada más que los de arriba. Entonces van a darse cuenta que yo digo 1 más 4, 5. Y los de abajo, los denominadores, no se suman, no se restan nada. Simplemente se repiten. Se habrán dado cuenta que yo aquí tengo un 6, aquí tengo otro 6 y lo repetí. No lo sumé ni lo resté, solamente lo repetí. Repito, se suman o se restan los de arriba, los numeradores, nada más. Y los denominadores, los de abajo, se repiten, se reiteran. Ni se suman ni se restan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me dio que 1 más 4 es 5. Y el de abajo lo repetí. Por lo tanto me dio que él ha pintado en total 5 sextos. Es decir, que ha pintado 5 partes de 6 totales. Aquí tengo la pared que él ha pintado. Él ha pintado 5 sextos. Él ha pintado 5 partes de 6 totales. Por lo tanto, todo esto es lo que él ya ha pintado. Y esto que quedó ahí en blanco es lo que a él le falta por pintar. Entonces, si me preguntan qué fracción él ya ha pintado, 5 sextos. Era lo que nos había dado la suma. Si me preguntan qué fracción le falta para pintar, le falta una parte. ¿De cuántas totales que tiene la pared? De 6. Por lo tanto, lo que le queda por pintar es un sexto. Esto cae de maduro, esto es obvio. Si tenía 6 partes y ya había pintado 5, me quedaba una parte por pintar, es decir, un sexto. Si ustedes desean, como yo lo hice aquí, pueden hacer el gráfico, si no, seguramente lo pueden calcular mentalmente y va a estar genial. Aquí debajo le dejo la base de datos y además también dejo las actividades. Que tengan una muy buena clase.